Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Es para mí un placer y un honor. Gracias. Y también felicitar, porque creo que es un acierto, más allá de lo protocolario, es un acierto la elección del tema para esta reunión, para este foro, ¿no? Porque en medio de esta pandemia, nuestro futuro, que es un poco a lo que se nos convoca a los tres, nuestro futuro va a depender bastante de que aparezca una oleada de innovación autóctona dentro de nuestro país. En este breve tiempo que tenemos, en estos minutos breves, ordenaré mis palabras alrededor de tres ideas sobre las que fijaré, por decirlo así, en términos parlamentarios, fijaré posición, pero no entraré en el fondo de ellas. La primera es sobre el título de esta sesión, visiones que podemos tener acerca del futuro. Miren, planteémonos antes la cuestión de cómo estábamos antes de la pandemia, es decir, qué problemas de futuro teníamos antes de la pandemia. Lo resumo para mí en una idea. Creo que estábamos en una fase de estancamiento secular, de freno del crecimiento económico y además con un crecimiento que no traía ya desde hace años progreso social. ¿Cuáles eran las causas de este estancamiento o de este crecimiento sin progreso social? Para elegir una de ellas, que creo que es la más importante, pero la única, mi idea es que detrás de este estancamiento tenemos un problema de desaceleración del crecimiento de la productividad. Esto es un problema general en todas las economías occidentales. Desde los años 80 aproximadamente, en todas ellas estamos constatando una reducción del crecimiento de la productividad, pero en nuestro caso eso es una variable muy importante. Bueno, esto era nuestro problema antes de la pandemia. Y en esto llegó la pandemia, ¿no? Estos meses he recordado muchísimas veces una frase, un comentario que se le atribuye a John Maynard Keynes, el gran economista de la primera mitad del siglo pasado, cuando en una ocasión dijo algo así como nunca acostumbra a ocurrir lo inevitable, sucede lo impensado, decía Keynes. Y yo creo que se puede aplicar a este momento, ¿no? Antes de la pandemia había una serie de tendencias que considerábamos inevitables, pero de pronto llega lo impensado, ¿no? Una pandemia de coronavirus que nos obliga por un lado, a hacer cosas impensables por parte de los gobiernos, como es cerrar la economía, cosa que no se había hecho nunca, y por otro también a hacer lo impensable en términos de políticas macroeconómicas nuevas, ¿no? Yo en los últimos meses, teniendo que responder a la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Lo he sintetizado en lo que llamo una estrategia de las 3 R's. La primera R, frente a esta situación, es resistir. Naturalmente es intentar por todos los medios posibles el sobrevivir, ¿no? Y para esto los gobiernos ya han hecho cosas impensadas hace meses en términos de política monetaria y de expansión fiscal, pero creo que tendrán que seguir haciendo en el futuro inmediato también cosas impensadas. Entre ellas, les puede quizá parecer atrevido, creo que los gobiernos se tendrán que convertir, además de prestamistas de último recurso, se tendrán que convertir en gran modo en empleadores de último recurso. Pero este esfuerzo en política monetaria y fiscal va a traer riesgos y solo quiero mencionarles 2. En primer lugar, aunque tengamos que hacer lo que debemos, vamos a dejar a deber eso que hacemos. Y este dejar a deber
va a situarnos en un escenario muy complicado de déficit y de deuda pública. No es el momento de entrar en ello, pero lo dejo ahí. Y en segundo lugar, que este esfuerzo de los gobiernos para hacer posible que tanto las familias como las empresas resistan, este esfuerzo, con todo, a mi juicio, no va a permitir reflotar a todos los barcos. Ya saben los que somos un poco de mar, en este caso mío de Vigo, decimos aquello de que cuando la marea baja, muchos de los barcos que estaban en la orilla se quedan empantanados en la arena. Pero cuando la pleamar vuelve, la idea es que todos los barcos vuelven de nuevo a elevarse, a reflotarse. Aquí, cuando llegue esa pleamar de la recuperación, veremos que muchos barcos no van a reflotarse, y eso tenemos que comenzar a pensarlo. La segunda idea que les quería comentar era la de la segunda R, la recuperación, y la tercera, la reinvención. ¿Qué estrategias tenemos para afrontar la recuperación de una economía como la española? También, de forma breve y muy sintética, es posible tres enfoques, ¿no? O tres palancas, si quieren. Utilizar el enfoque de la demanda, es decir, políticas monetarias y fiscales expansivas, para intentar que generen un shock de inversión privada que haga recuperar la economía. Esto lo estamos empleando y se seguirá empleando, insisto, en los próximos meses. Pero no será suficiente, no reflotará todos los barcos. Hay un segundo enfoque, que es el de oferta, que es intentar fomentar un shock de inversión privada a través de métodos que llamamos de oferta, es decir, reduciendo los impuestos y reduciendo los salarios. Eso se hizo en el pasado con resultados discutibles, pero no creo que podamos hacerlo en esta ocasión, es decir, no lo veo factible. Y queda un tercer enfoque que normalmente olvidamos, y afortunadamente ustedes no lo han hecho, que es el enfoque de la innovación, frente al enfoque de la demanda, de la oferta, el enfoque de la innovación, es decir, ser capaces de generar una oleada de dinamismo emprendedor endógeno, que sea capaz de impulsar la recuperación de nuestra economía, además en el sentido de mejorar la productividad total de los factores. Miren, esto haciendo una crítica a mi propia profesión, esta línea de actuación no es frecuente que recomendemos los economistas. En este sentido, creo que hay una especie de revolución pendiente en la teoría económica, que es la revolución del dinamismo económico, la revolución de entender, de incorporar en nuestros modelos de pensar el crecimiento, incorporar la importancia que tiene el dinamismo económico de la población, la innovación, pero no la innovación entendida como el resultado de unos cuantos genios. No. La innovación entendida como la creatividad de todas las personas que formamos parte de un país, de una economía. Los humanistas, entre los economistas no hay muchos, pero hay algunos de ellos, señalan que cuando hacemos la pregunta de qué es o de dónde vino mejor la prosperidad que hemos tenido en algunas fases del pasado, cuando nos planteamos esa pregunta, la respuesta normalmente dice, mire, no vino tanto de la acumulación, de la dotación de factores productivos, como de explosiones de creatividad, de explosiones de dinamismo económico. Los años 60 en España, que no hay que olvidar que fuimos la China de los 60 por las tasas de crecimiento y de modernización económica que tuvimos, aquella modernización y aquel impulso al progreso económico y al progreso social no vino tanto de una mejora de la dotación de factores productivos como de una explosión
de creatividad, de innovación que se produjo en nuestro país en aquellos años. Hoy creo que tenemos que volver a eso, ¿no? Y por último, la tercera idea que les quería transmitir es que no sé si aplicando aquello que dice el refrán, que no hay mal que por bien no venga, el mal ahora es muy fuerte y doloroso, pero la idea que les transmito es que toda crisis, y en particular esta, crea un momento de oportunidad para la innovación autóctona. No la innovación importada, la propia innovación autóctona, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque miren, a mi juicio, cuando una economía moderna sufre un shock de contracción de demanda, en esas situaciones de contracción de demanda aparecen dos tipos de respuestas. Por un lado, una respuesta que podríamos llamar adaptativa, que consiste que, vuelvo de nuevo a aquella idea anterior, como no todos los barcos se van a reflotar, queda espacio en la economía para que entren nuevas empresas cubriendo esos huecos que han dejado aquellas que desaparecen. A esto llamo una respuesta adaptativa a las oportunidades que emergen de una crisis. Pero hay una segunda respuesta, que es la respuesta innovadora que viene de dentro, insisto, autóctona, ¿no? Y en este sentido se puede observar en la historia que en este tipo de crisis muchas personas, jóvenes o no, que en una situación normal se incorporarían a las empresas existentes, en momentos como estos, donde muchas empresas no pueden incorporar a más personas, muchas de estas personas generan ese dinamismo, esa innovación, nuevas ideas tanto acerca de nuevos productos como de nuevos métodos para producirlo, modelos de negocio. Esta respuesta innovadora autóctona es la que creo que tenemos un poco que impulsar en este momento. Y en este sentido, y acabo, ¿no?, es donde cobran mucha importancia un poco aquellos sistemas, aquellos ecosistemas de innovación que enseñen también, que enseñen a emprender, que enseñen el dinamismo económico. Nuestros ecosistemas de innovación en España tienen debilidades, pero yo creo que hay que reconocer que en los últimos años y en este momento están apareciendo iniciativas públicas y privadas que quieren impulsar, que quieren fortalecer este ecosistema de innovación. Y acabo como comencé. Les felicito a ustedes porque creo que con esta iniciativa y este curso que van a emprender para enseñar a innovar, para enseñar el dinamismo económico, están favoreciendo, están impulsando esta tercera, que decía antes, esta tercera visión, palanca o aproximación a la recuperación basada en la innovación. Yo creo que se ha agotado mi tiempo y por lo tanto me quedo aquí. Muchas gracias y en todo caso después en la conversación, en el coloquio que tengamos, si hay alguna pregunta, estaré encantado de responderla.